por lo que eso implica, por lo santo que representa esta conmemoración, ¿ok? Así que Dios va a tomar la última Pascua con sus discípulos y nos va a dejar a nosotros la cena. Nos va a dejar a nosotros esa ordenanza para la iglesia. La primera ordenanza es el bautismo y la segunda ordenanza es la cena del Señor. Y que como iglesia debemos justamente observarla, debemos practicarla. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos esta cena del Señor? ¿Por qué el Señor la estableció? ¿Por qué el Señor nos las dejó? ¿Para qué el Señor nos las dejó? Realmente la necesitamos. Y a veces no le estamos dando la importancia de lo que tiene un evento como este. Usted lo toma a la ligera. Yo lo tomo a la ligera. Vemos la cena del Señor, vemos el pan, vemos el vino y es, un pancito más. Un juguito más. Y no es que lo diga. Es que con nuestras prácticas y con nuestras actitudes le estamos diciendo al Señor, esto es algo más. Pero no, hermano, tenemos que ver la importancia y la necesidad de la iglesia de participar en la cena del Señor. Necesito de esta cena. Y qué curioso que el Señor lo había deseado tanto, lo había querido tanto, esta última cena, que dice que ya había preparado todo. ¿Recuerdas que los discípulos le preguntan, Señor, ¿y dónde quieres que la comamos? El Señor ya tenía listo todo. Tranquilos, no te preocupes, es que necesito esta cena. Necesito esta última cena con ustedes y quiero preparar todo. Y ya lo tenía listo, ya había hablado con alguien para que preparara el lugar donde él iba a estar con sus discípulos. Y manda a Pedro y a Juan y le dice, mira, sigan a tal persona y en la casa donde él entrare, por favor le preguntan al maestro que dónde es el lugar que ya él y yo habíamos conversado. ¿Dónde es el lugar donde voy a comer la cena con mis discípulos? Ya lo tenía preparado. Había algo especial en el Señor en esa última cena que dice, yo necesito tener todo listo. Y en el 15 nos revela su corazón. Y dice, ¿cuánto he deseado comer con nosotros, comer con ustedes esta última Pascua? Hermano, el Señor desea, el Señor anhela que usted y yo podamos recordarlo a Él, podamos vivir para Él, podamos recordar este evento como lo que es, un evento solemne para nuestro Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito de esta cena. Y de eso quiero hablarle el día de hoy. Necesito esta cena. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios celestial, gracias por este día que nos regalas, mi Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos trajiste con bien. Por favor, apresura los pasos de los hermanos que todavía faltan por llegar, Señor, y que puedan llegar con bien, que puedan llegar a tu casa a recibir bendición. Por favor, utiliza este tiempo en tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Anima nuestro corazón, Padre. Enséñanos de tal manera que podamos traer a nuestro corazón sabiduría, mi Dios, y ayúdanos a ver la importancia, la necesidad de poder practicar, de poder participar de la cena del Señor. En el nombre de Jesús dejamos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Hermano, yo creo que una de las cosas que necesitamos como creyentes, como iglesia, es buscar la santidad de Dios. ¿Sí o no? Es buscar que seamos santos, que seamos puros. Una iglesia santa, una iglesia pura, es una iglesia que va a ser bendecida por Dios. Pero si usted y yo no practicamos la santidad, si usted y yo no practicamos la pureza, pues lamentablemente usted, en vez de ser bendición, no va a ser nada de bendición para la iglesia. Dios no va a derramar bendición sobre este lugar si no es una iglesia que busca la santidad de Dios. Y hay algo que Dios ha dejado en su palabra y a través de todos los tiempos, y que la iglesia, desde el principio que Dios lo instituyó, lo ha comenzado a seguir, y es la cena del Señor. Es un tiempo en el cual usted necesita ponerse a cuentas con Dios. No lo vea trivial, no lo vea rutinario, no lo vea religioso, porque a veces ya hemos tomado tantas cenas del Señor que cada vez que nos toca decimos, sí, una cena más. Saque la cuenta cuántas cenas del Señor usted ha tomado. Pero ahora saque la cuenta cuántas cenas del Señor usted ha arreglado cuentas con Dios y se ha mantenido. El Señor anhelaba esta cena, deseaba esta cena con sus discípulos. Ahora,
Desesperadamente usted y yo necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos ponernos bien con el Señor. Y esto es una oportunidad especial para que usted y yo podamos ponernos a cuenta con Dios. Es que la cena del Señor tiene algunos efectos para la vida de nosotros como creyentes. Yo no sé cómo usted ve la cena del Señor, pero cada vez que hay una oportunidad de que viene la cena del Señor, uno como que esa semana, esas 2 semanas antes, ay, tengo que arreglarme, ay, tengo que acomodarme, ay, tengo que arreglar con fulanito de tal, no, tengo que arreglar con mi esposa, con mi esposo, ay, tengo que ponerme a cuentas. Pero eso debería ser todos los días. Eso debería ser siempre, una y otra vez. No esperar que llegue la cena del Señor. Pero si llega, hermano, póngase a cuentas con Dios. El esperar que podamos, Dios espera que podamos tomar su cena, que podamos recordar lo que Él hizo, que podamos saber la importancia que tiene la cena del Señor, porque tiene algunos efectos para nosotros. El Señor Jesucristo en el versículo 15 le dice y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Hermano, lo primero que la cena del Señor hace es que desafía nuestros deseos. ¿Sí? Usted y yo no deseamos muchas veces las cosas correctamente o las cosas espirituales. Tenemos que luchar, ¿sí o no? Pero cuando llego a la cena del Señor es como un desafío de Dios hacia mí, como que, hey, arréglate, hey, acomódate. Ahora Jesús entregó su vida, nadie se la quitó. ¿Sí lo recuerda? Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: nadie me la quita, hablando del versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? Cuando ves que el Señor Jesucristo, antes de que lo llevaran ya arrestado, está en el Getsemaní y llora y ora angustiado. ¿Recuerdas esa escena? Las palabras que le dice a su padre: Padre, si es posible, ¿qué dice? En su deseo humano y en su angustia humana no quería. Pero al final, ¿qué dice? Pero no se haga, sino que estaba desafiando sus propios deseos. El evento que iba a ocurrir desafiaba sus propios deseos. Él quería no pasar por allí, pero al final es lo que tú quieras, Señor. La cena del Señor hace eso en nosotros también, o debería hacer eso en nosotros. No son mis deseos, no son mis anhelos, no son mis caprichos, no son mis pensamientos lo que yo quiero hacer. Que sea lo que el Señor quiera hacer en mi vida. Que sean los deseos de Él, la voluntad de Él. Y el Señor mismo nos demuestra a nosotros: hey, a mí nadie me quitó la vida, yo la coloqué. Yo mismo di mi vida. Yo tengo el poder de darla y tengo el poder de devolvérmela otra vez. Gloria al Señor, porque resucitó, ¿verdad que sí? Pero Él, nadie le quitó la vida, Él dio su vida. Ahora, no solamente sabía que había nacido el Señor para vivir, no, Él había nacido para morir en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas? Había un propósito. Acompáñame por favor al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tienes? Capítulo 8, versículo 34, libro de Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. ¿Sabía Jesucristo que iba a morir? Claro que sí. Y los invita a todos. Y les dice: si alguno quiere venir, tome su cruz. En otro de los evangelios dice: tome su cruz cada día. Y sígame. El Señor sabía para qué había venido.
El Señor en el camino no fue que, ay, nací, ay, qué bonito el mundo, wow, qué bonita mi creación, lo que yo hice, ya no voy a cumplir mi propósito. No, había un propósito. Usted y yo fuimos salvos por un propósito. No fue salvo solamente para decir, ay, soy hijo de Dios, voy al cielo, tengo vida eterna, nadie me la quita, el Señor me protege, y hasta allí. Para eso Dios lo salvó. Qué triste que a veces tantos cristianos sabemos que solamente andamos, sí, soy salvo y ya. Y no estamos cumpliendo el propósito real por el cual Dios había establecido. Ahora, Jesucristo sabía que había nacido para morir, sabía que había vivido también para cumplir su propósito, pero también Él sabía, acompáñame por favor en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 14. ¿Lo tienes? No solamente sabía que iba a morir, sino que sabía cómo iba a morir. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esas últimas palabras las repite en el versículo 16, que es el versículo que todos conocemos. Pero qué curioso que Él dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. ¿Y en dónde murió el Señor Jesucristo? En una cruz. ¿En algo planito? En una colina, en un monte, llamado ¿cómo? El Gólgota, el lugar de la calavera, el Calvario. Él sabía no solamente que iba a morir, sino que sabía cómo iba a morir. Pero también sabía acerca de la última cena que Él iba a comer con sus discípulos. Por eso todo este recorrido para terminar con sus discípulos en Lucas, una vez más, capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él ¿quién? Los apóstoles. Esta última comida, Él la deseaba fervientemente. En el versículo 15 dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? La expresión que utiliza es un deseo ferviente, un deseo que quema, un deseo que te está quemando por dentro para poder hacerlo. Él había esperado esta comida por mucho tiempo. Él había anhelado esta comida por mucho tiempo. Tal vez desde que quizás un año anterior pudo haberla comido con sus discípulos. Y en esta parte, esta comida, esta última comida, es la comida de la transición. Deja de ser ahora la última Pascua, para luego de esa comenzar a ser la primera cena. No sé si lo vio, ¿sí? Deja de ser la última Pascua para comenzar a ser la primera cena ordenada por Dios. Y que muchos de los discípulos a partir de ese momento y todos los cristianos que iban a venir después de ese momento iban a practicar, iban a recordar esta cena del Señor. Por eso nosotros no celebramos una Pascua, celebramos la cena del Señor. Celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. No sé si me va siguiendo. Ahí está la transición justamente. Y esta sería la última cena que el Señor Jesucristo iba a comer. La Biblia nos dice que estaba ansioso, que estaba anhelando esta comida. Ahora, Él quería participar con sus discípulos. Y usted conoce la historia, no quiero adentrarme en los detalles, pero qué curioso que los discípulos estuvieron 3 años con Judas y aún en la última mesa, en la última cena, no sabían quién era el que lo iba a traicionar. Y de paso el Señor le da señales, le da algunos detalles. Y ellos como que, ¿quién se? No, de nosotros, no creo. Aún el Señor comió con el que lo iba a traicionar. Increíble. El corazón de nuestro Dios.
no es para gente específica. El corazón de nuestro Dios es para todas las personas que quieran venir a Él. Si usted quiere venir a Él, aquí está. No nos obliga, pero usted y yo como hijos de Dios no podemos cerrar nuestro corazón. No, tú sí, tú no. Tú sí, tú no. No. El Señor Jesucristo estaba con publicanos y con pecadores. Y también estuvo con gente de mucha influencia. Porque es que tanto el que no tiene como el que tiene mucho necesita de Cristo Jesús. No lo clasifique. No solamente se parcialice y diga, no, bueno, es que estos son más sensibles al Evangelio. No, el más duro también necesita. Y Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Sabe qué es lo más bonito de esto? Que al final Él termina su cena y sí viene todo lo que va a ser esos últimos días, pero Él se va a preparar morada para nosotros. ¿Cuántos tienen una morada allá en los cielos? Jesucristo fue a prepararnos morada. ¿Sí recuerda lo que dice Juan capítulo 14? Juan capítulo 14, versículo 3. Bueno, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros... Bueno, yo no sé usted, pero yo tengo una casita allá en los cielos. No sé de qué color será. Bueno, algunos dicen que es morada, ¿no? Porque fue a preparar morada. Yo no sé de qué color va a ser, yo no sé cómo va a ser, pero sé que tengo una casita allá en los cielos. ¿Usted tiene una casa allá en los cielos? Todo fue porque un día Jesucristo, siendo hombre, quitó sus deseos, quizás humanos, y colocó los deseos del Padre. Y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si Él lo hizo, nos manda a nosotros a que también podamos hacerlo. Quite sus deseos a un lado. Quite esos deseos suyos, esas cosas que usted quiere hacer. Y dígale, Señor, los pongo en tu voluntad. La voluntad de Dios simplemente es lo que Dios quiere. Palabras sencillas para que usted lo recuerde. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, más nada. Así que si yo voy a decir, voy a seguir la voluntad de Dios, entonces ¿qué estoy diciendo? Voy a seguir lo que Dios quiere. Voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a hacer. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Porque tus deseos serán desafiados. Porque tus anhelos serán desafiados. Tus anhelos estarán allí. Y ahora, Señor, bueno, tú dijiste que ibas a seguir mi voluntad. Y es tan fácil decir, bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero es tan difícil practicarlo. Así que necesito esta cena porque desafía mis deseos. Necesito esta cena porque confirma mi dependencia del Señor. Yo necesito del Señor, mi querido hermano. Usted necesita del Señor. Todos necesitamos del Señor. Mire, regrese a Lucas, por favor. Capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto, ¿qué dice? Haced esto en memoria de mí. Él instituye la cena del Señor, ¿para qué? Para recordarnos que es necesario constantemente recordarlo a Él. ¿Me siguió? La instituye no solamente por todo lo que eso implica, por supuesto, pero es que es necesario recordar a mi Dios. Es necesario recordar lo que Él estaba a punto de hacer después de esta cena.
después de un momento tan alegre y tan deseado y tan especial por el Señor, ocurre todo lo que ya Él había planificado que iba a ocurrir. Pero hermano, el hecho de que necesitamos que Dios nos diga que debemos recordarlo una y otra vez, constantemente, nos habla de que realmente lo necesitamos. Su salvación y mi salvación, ¿de quién dependió? ¿De quién dependió nuestra salvación? De Él. Si Él no hubiese hecho nada, ¿en qué yo voy a creer y en qué yo voy a confiar? ¿Me siguió? Si esto no hubiese sucedido, ¿en quién yo iba a depositar mi confianza? ¿En quién yo iba a depositar mi fe? En la obra que hizo ¿quién? Si no la hizo. Pero gracias a que Él hizo esa obra en la cruz del Calvario, usted y yo podemos colocar nuestra fe en Él. Podemos colocar nuestra confianza en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay, mi querido hermano, ni un litro de espiritualidad en nosotros sin Él. Dependemos de Él. Lo necesitamos a Él. Y cuando recordamos esto que Él hizo a través de la cena del Señor, recordamos que necesitamos una y otra vez depender de Él. Y Él sabe que lo necesitamos y dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Una y otra vez, en memoria de mí. Jesucristo renuncia a todo y derrama su sangre y hace un sacrificio completo por nosotros. Mire lo que dice Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tiene? Vamos a leer el 11 para que entiendan los sacerdotes. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, ¿quién? Cristo. No fue alguien más, no fue un rito, no fue una práctica, no, fue Cristo. Cristo. Juan el Bautista lo decía y cuando lo vio le dice, hey, he aquí el Cordero de ¿qué? ¿Que quita qué? Que quita. Pero los sacrificios que los sacerdotes hacían día a día, ministrando allí en el tabernáculo y en el templo, no podían quitar el pecado. Solamente Cristo puede quitar el pecado. Solamente Cristo puede limpiar nuestro pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La comparación con los sacerdotes. El Cristo, el sumo sacerdote. Los sacerdotes ministraban. Dice que ofrecían sacrificios día a día, pero Cristo una sola vez y para siempre. Por eso nuestra salvación es una sola vez y para siempre. Si no, estaríamos sacrificando a Cristo a cada rato. Si no, estaríamos diciendo su sangre no fue suficiente para salvarme. Su sacrificio no fue suficiente para quitar los pecados que me llevan a la condenación. Pero dice que su sacrificio fue una sola vez y para siempre por los pecados. Otra vez. No sé si recuerda cuando hablé de lo que significa el nombre Jesús. Él salvará al mundo de sus. El sacrificio que hizo y cómo murió y por qué murió es para quitar nuestros pecados. No fue para otra cosa. Él vino a salvarlo a usted y a salvarme a mí de nuestros pecados. Dependemos de Cristo, lo necesitamos a Él. Pero no solamente hizo eso, sino que también nos dio entrada al cielo. ¿Sí lo recuerda cuando el velo se rompió? ¿Sí? Hebreos también nos dice, ya que estamos allí, vamos a ir, capítulo 4, versículo 16, versículo 15.
Dice, por tanto, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y nos dice, ¿quién? ¿Quién fue? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero, ¿cuál fue la diferencia? Sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno, para el oportuno. ¿Quién nos dio acceso a ese trono de la gracia? Jesucristo. ¿Sabe que usted puede orar tranquilamente y libremente y arrodillarse o sentarse o pararse, cerrar los ojos o dejarlos abiertos, pero orar allí para el Señor y el Señor lo está escuchando? Antes necesitaba un sacerdote. El sacerdote hablaba con Dios de parte suya. Y el sacerdote hablaba al pueblo de parte de Dios. Ahora usted puede ir directamente. Y todo fue gracias a Cristo. Dice la palabra de Dios que Él se alegra cuando los justos oran. Dice que Él está atento a las oraciones de los justos, que Él inclina su oído y está atento. Hermano, el Señor está allí tratando de escucharnos. Quiere escucharnos, anhela escucharnos, porque Él sabe que dependemos de Él. La pregunta es, ¿y usted sabe que dependemos de Cristo? Es necesario esta cena porque nos recuerda nuestra dependencia de Cristo Jesús. Nuestro acceso al cielo depende de Él, dependió de Él. ¿Sí recuerda Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también, mi querido hermano, nos recuerda que debemos santificarnos. Y esa santificación, esa santidad, necesitamos conectarnos con Él. Necesitamos buscarlo a Él. Así que cada vez que recordamos esto y hacemos esto, necesito practicar la santidad. Necesito andar bien con mi Dios. Hay un himno, creo que aquí lo cantan con otra letra, pero hay un himno que dice, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ahora no deberíamos cantarlo muchos. Menos mal que lo cantamos con otra letra. Porque la pregunta es realmente, ¿estás bien con tu Dios? ¿Realmente puedes cantar, estoy bien con mi Dios? Por eso hay que arreglarnos y hay que tomar cartas en el asunto para recordar lo importante y lo necesario que es estar bien con nuestro Dios. La Santa Cena desafía nuestros deseos. Vamos a hacer la voluntad de Dios. La Santa Cena nos ayuda a recordar la dependencia de nuestro Dios. Mira, hermano, ninguno de nosotros seríamos algo aquí, y que no lo somos, si no fuera por la gracia de Cristo. El apóstol Pablo, que hizo tanto para el Señor, él dijo, si algo soy, es por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Así es que comienza el versículo. Por la gracia de Dios. Usted y yo somos lo que somos por Dios. Así que cuando participemos de esta cena del Señor, recuerde su sacrificio y cuánto Él anhelaba tomar esta cena con sus discípulos. ¿Usted anhela tomar esta cena para recordar lo que ha hecho su Dios, mi Dios, por usted? ¿Puede entregar su voluntad al Padre? ¿Puede recordar que dependemos de Él y todo lo que Él ha hecho con nosotros? Ojalá que sí. Cuando usted tome su copita y tome su pan y agarre su pan, por favor, recuerde lo bueno que Dios ha sido con usted.
No mire al hermano, no mire para arriba, concéntrese. Si quiere cerrar los ojos para concentrarse, lo hace, pero recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando tenga esa copa, recuerde la sangre que Dios ha derramado y cómo le ha limpiado, cómo lo salvó, pero también cómo lo ha limpiado. Cuando tome el pan, recuerde el sacrificio que Dios ha hecho por usted y por mí. Concéntrese en lo que está haciendo. Haced esto en memoria de mí, recuérdenlo. Que no sea una cena más. Que usted pueda aprender a depender de Él, que usted pueda ser devoto de Dios, que usted pueda practicar la santidad, que usted y yo podamos andar como debemos andar. Yo no sé usted otra vez, pero yo necesito esta cena. Necesitamos la cena del Señor. Y ojalá que esto nos ayude a tener un récord de andar bien con nuestro Dios. Y que a partir de esta cena, si usted no se ha arreglado con Dios y si yo no me he arreglado con Dios, podamos arreglarnos con Dios y terminar el año 2024, si Dios lo permite, bien. Firmes, constantes y creciendo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros, tan especial. Gracias Padre porque nos permites poder estar reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por plasmar en tu palabra el deseo, el anhelo que tenías de poder tomar, de poder comer esta última Pascua con tus discípulos. La preparación que ya habías diseñado, la preparación que ya habías tenido, Señor, cómo ya habías organizado todo, solamente esperando ese día para poder participar con tus discípulos. Y de allí en adelante darnos a nosotros, la iglesia, una ordenanza especial, que era la cena del Señor. Gracias, Padre, porque hiciste tanto por nosotros. Nadie te quitó la vida, tú la entregaste a sí mismo por nosotros. Gracias por un día morir, gracias por un día resucitar y por darnos acceso directo al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque un día no te importó lo que iba a ocurrir en tu humanidad. No te importó incluso cómo los seres humanos pudimos tratarte cuando estuviste acá. Y al final cumpliste tu propósito. Y moriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día para darnos vida eterna a nosotros. Ayúdanos a entender que dependemos de ti, que te necesitamos, Señor, y que realmente sin ti no somos nada. Permite que podamos recordar tu cena como es debido, que podamos hacer memoria como es debido, que no lo tomemos como algo religioso, rutinario, sino que de ahora en adelante, Señor, a partir del día de hoy, podamos practicar, podamos vivir y podamos andar en santidad y pureza. Bendice tu iglesia, Señor. Queremos seguir viendo cosas grandes alrededor de nosotros para glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, dejamos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén.